¿Cuándo debemos cobrar en nuestro negocio? Antes de poder decidir de qué manera vamos a marcar los periodos, los tiempos para poder cobrar, primero tenemos que diferenciar un poquito los diferentes tipos de negocios que existen. Existen dos tipos de negocio, que son el B2B y el B2C. La relación entre empresas y la de empresas con cliente final. En el B2B habremos oído mucho lo del pago a 30, 60 o 90 días. Al final lo que tenemos que intentar en todo negocio es cobrar cuanto antes y pagar lo más tarde posible. De esa manera tener esa liquidez que poder utilizar para compras, inversión, pagos, lo que haga falta, y así que la sostenibilidad y la viabilidad de nuestro negocio se pueda alargar lo máximo posible. ¿Qué es lo idóneo? Pagar a 30 o 60 días. Normalmente en el tema de los servicios se suele pagar a 30 días, y cuando ya son tema de exportación o tema de fabricación, que son ya cosas un poquito más elaboradas y más complejas, suele ser a 60, incluso a 90 días. ¿Cuándo es primordial el cobrar? Siempre cuanto antes mejor. En el caso de nuestra agencia, por ejemplo, que al final es un B2B pero de servicios, nosotros siempre cobramos a 30 días los que son los servicios recurrentes, pero en cambio lo que son servicios que son pago por uso, digamos, o que es un servicio y ya está, se suele hacer por adelantado. O cuando empezamos con un cliente nuevo, siempre los primeros servicios suelen ser por adelantado. De esa manera que conseguimos que la viabilidad de ese negocio, de ese cliente, que va a ser nuestro cliente, veamos que es viable, que tiene esa liquidez y que puede afrontar la inversión que va a realizar. En el B2C suele ser un poquito diferente lo que son los tiempos de cobros y de pagos. Ya no se juega tanto a esos 30 o 60 días, se suele o financiar, que a veces con comisiones o sin comisiones, pero suele ser o pago directo o suele ser a final de mes, por ejemplo. A no ser que sean esas recurrencias que comentábamos, que pueden ser o a principios o a finales de mes. Todo hay que analizarlo un poquito dependiendo qué servicio es el que se presta y cómo tiene sentido. Por ejemplo, si hicimos una campaña de Facebook o de Google Ads, lo que es la gestión y la inversión muchas veces se suele cobrar al final. Sí que suele haber un porcentaje que a veces se cobra al principio, pero muchas veces se suele trabajar por resultados. Entonces, hasta que no se hace la inversión y se hace el trabajo y se ve cómo ha funcionado, muchas veces no se genera el cobro. Pero, por ejemplo, si trabajamos una bolsa de horas en la que el cliente va a contratar una bolsa de horas que va a poder disfrutar cuando quiera, pidiendo los cambios que necesite en su proyecto, esa bolsa de horas suele ser por adelantado, como es, al final es un crédito que pueda utilizar en nuestro negocio. Entonces, todo depende también qué tipo de servicio, no solamente pensar en qué es lo que nos gustaría o en el modelo de negocio que queremos crear, sino también que tenga sentido en cuanto al servicio que vamos a prestar. Entonces, un poquito diferenciadas los dos tipos de empresa, lo que tenemos que hacer es poder cobrar cuanto antes mejor y que rompamos esa idea de que siempre el servicio y después se cobra, y que podamos pagar cuanto más cómodo, digamos, en tiempo mejor, para poder reutilizar esa inversión en otras acciones que podamos hacer hasta que llegue el momento del pago, siempre con previsiones de que va a llegar esa fecha, pero que seamos precavidos de poder pagar o de poder sustentar todos los servicios que vamos a llevar a cabo con ingresos a corto plazo. Entonces, antes de marcar cómo queremos cobrar, hagámonos una pequeña planificación de los diferentes servicios que prestamos, cómo se podrían cobrar y cómo se podrían pagar, y llevémoslo a cabo para la viabilidad, sobre todo, de la empresa. Debemos ser capaces de crear un cronograma en el que los ingresos que tengamos más a corto plazo puedan ayudarnos a sostener esos servicios que vamos a tardar un poquito más en cobrar. Entonces, no solamente pensar cuándo me gustaría cobrar o cómo puedo hacerlo, sino que sea viable y sea estable para el negocio. Cuando hablamos del B2C, cuando hablamos del consumidor final, ocurre mucho que, al tratarse sobre todo de servicios, el consumidor final espera que primero me haces el servicio y luego te pago. Es lo que suele ocurrir en la gran mayoría de servicios, pero debemos empezar a romper un poco esa idea y poder cobrar ya servicios antes de empezar a trabajar, ya sea un adelanto o ya sea gran parte del servicio.
Cuando compras cualquier cosa, bajas al supermercado y haces la compra semanal, tú pagas antes de consumir ese producto. Entonces, al final, en los servicios tenemos que conseguir llegar a crear, no a lo mejor al 100%, pero sí que un porcentaje alto venga por adelantado, porque al final estás dedicando un tiempo y unos esfuerzos a un proyecto que, como luego haya problemas y no se cobren, ahí vamos a tener un problema muy, muy gordo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al final, crear ese vínculo con el cliente y que sea capaz de saber que empezar un servicio ya tienes que empezar con una inversión o con una aportación de ese servicio que se va a prestar. Entonces, rompamos un poquito esa idea de siempre pagar al final y empezar a cobrar directamente desde el día 1 que se firma para poder empezar.